Listo, entonces ya empecé la grabación y ahora sí vamos a empezar con el contenido de esta sesión. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un poco más sobre la teoría de qué es la interseccionalidad. Pongan por el chat o prendan el micrófono y digan si saben, qué saben de la interseccionalidad, o si han oído este término antes, o si no, o si vinieron a la sesión pasada. En fin, digan qué piensan, qué es la interseccionalidad para ustedes. La semana pasada, entonces, para quienes no estuvieron, hablábamos de que la interseccionalidad es la perspectiva que, pues básicamente, hace que no podamos hablar de solo un feminismo, el feminismo, sino pues que tiene que haber muchas perspectivas, ¿no? Porque pues no todas y todos sufrimos las mismas opresiones, y pues en ese sentido hay que hacer diferencias, no solo para decir, y esto es algo que Cher decía la sesión pasada, no es solo para decir, ay, yo soy más oprimida que tú y entonces me va peor, sino pues también como para decir, ok, ¿por qué hay quienes están peor que otros? ¿Por qué el sistema pues nos oprime de manera diferencial? ¿Qué podemos hacer para pues como, sí, para que deje de ser así? Entonces, esta sesión, pues queremos, con Mariana Crane, que no está, pero preparamos la sesión juntas, empezar por dar una definición sobre pues, la interseccionalidad, esta vez ya más elaborada desde la teoría y no tanto desde nuestras propias vivencias. Entonces traemos un texto de una feminista maravillosa, que es Ochi Curiel. Todos estos textos están en el drive de la biografía de Instagram de No es Normal. Y este texto dice: para quienes estuvieron en la primera sesión, ya han visto esta parte del texto, pero igual queremos leérselas hoy porque nos parece muy pertinente. Entonces dice: hemos leído y escuchado desde hace tiempos que el feminismo ha sido una propuesta que nace de la Ilustración. Desde una historia contada de forma lineal y euronorcéntrica, se asume que el feminismo nace con la Revolución Francesa, como si antes de ese hecho en otros lugares que no son Europa, las mujeres no se hubiesen opuesto al patriarcado. Esta visión evidencia una relación saber-poder y tiene que ver con el nacimiento del sistema mundo moderno en el momento en el que Europa se constituye como dominio sobre el resto del mundo. Aunque como concepto el feminismo nace en la primera ola, este contexto, como una propuesta que sintetiza las luchas de las mujeres en un lugar y en un texto determinado, si entendemos el feminismo como toda lucha de mujeres que se oponen al patriarcado, tendríamos que construir su genealogía considerando la historia de muchas mujeres en muchos lugares, tiempos. Este es para mí uno de los principales gestos éticos y políticos de descolonización del feminismo: retomar distintas historias poco o casi nunca contadas. Entonces, pues bueno, eso nos muestra un poco como, pues sí, cuando uno piensa en feminismo, normalmente tiene como esta idea súper normativa, ¿no? Como que uno piensa en feminismo, entonces piensa como, ay, sí, las mujeres que luchaban por el derecho al voto, o pues cualquier cosa, como para poder empezar a trabajar y entrar al mercado laboral y todas esas cosas, pero normalmente se ignora que ha habido mujeres populares, mujeres indígenas, mujeres negras luchando también por sus derechos en otras partes del mundo, ¿no? Y en sitios que no son, pues, Europa o Estados Unidos, y mujeres que no son blancas, no son educadas, no son de clase media, pues luchando también por sus derechos. Y en ese sentido, entonces, pues, cabe preguntarnos por qué. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa esto? ¿Por qué la historia que vimos normalmente es de solo un tipo de mujer o pues de un tipo de persona? Pueden como interrumpir si quieren, no tienen que levantar la mano ni nada de esas cosas. Tal vez por los mismos privilegios que se tiene de la mujer cis, hetero y blanca. Entonces, se reconoce más
el feminismo que se desarrolla en Estados Unidos por una mujer blanca y hetero, que un feminismo que se desarrolla, no sé, en una población negra y que ha sido oprimida sobre la opresión que de por sí ya se sufre. Total, total. Y eso que acabas de decir de ser oprimida sobre la opresión es toda la clave de, pues, de la interseccionalidad, ¿no? Como ese es todo el punto al que queremos llegar cuando hablamos de enfoques interseccionales y básicamente se resume en la cuestión del privilegio, que también la mencionabas tú. Y para esto, una feminista estadounidense que se llama Patricia Hill Collins desarrolló una matriz de lo que ella denominó una matriz de las opresiones, que se usa para explicar el privilegio y es este. Entonces ahí está todo lo que decía Carol. Y entonces está, pues arriba están todas las razones por las que algunas personas pues tenemos algún nivel de privilegio. Entonces, si somos fértiles, por ejemplo, si somos parte de una religión mayoritaria, si nuestro color de piel es claro o blanco, si hablamos inglés, si somos de clase alta o media alta, si somos, digamos, hegemónicamente atractivos y aquí está entonces todo lo de como la delgadez y los rasgos como más pronunciados, hegemónicos, europeos, blancos, la juventud, el nivel de educación, el nivel de capacidad física, entonces pues no tener alguna enfermedad o pues como discapacidad o condición especial, ser heterosexual, tener origen europeo, ser blanco, ser hombre y ser masculino o femenino, digamos, hegemónicamente, como entrando en los cánones de lo que se supone que un hombre o una mujer deben ser. Y pues por el otro lado entonces está pues lo que es el desprivilegio, ¿no? Lo que decía Carol de, por ejemplo, las comunidades negras y pobres, que además pues cuando son mujeres entonces son mujeres negras y pobres y tienen todas esas opresiones, digamos, al tiempo. Entonces está ser infértil, ser de una religión minoritaria, tener un color de piel oscuro, no hablar inglés o pues no hablarlo como lengua materna, ser de la clase obrera, ser pobre, no ser hegemónicamente atractivo, ser viejo, tener algún tipo de discapacidad física, no tener un buen nivel educativo, ser lesbiana, gay, bisexual o cualquier otro tipo de orientación sexual que no sea heterosexual, no ser europeo o no tener rasgos y proveniencia europea, ser racializado o racializada, ser mujer y ser género disidente, es decir, no identificarse como hombre o mujer, o ser una persona trans, o ser una persona no binaria, o ser una persona intersex. Entonces, pues bueno, todo esto son como la matriz de opresiones a la que se refiere Gil Collins, que explican la cuestión del privilegio. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que yo soy una mujer y por ende pues me ubico en la parte de female, que es abajo, pero soy blanca, me leo como blanca, mi piel es blanca, he tenido acceso a educación de nivel superior, no tengo ningún tipo de discapacidad física, soy joven, hablo inglés, no como primera lengua, pero hablo inglés, fui criada en un colegio católico, que pues es una religión mayoritaria en Colombia. Entonces, pues todo este tipo de, pues como de opresiones, como decía Carol, se conjugan y hacen que algunas personas estén muy oprimidas, algunas estén un poco oprimidas y algunas no estén nada oprimidas y estén como en el centro de todos los privilegios. Entonces, esto es algo que podemos cuestionarnos, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, preguntarles si alguna vez se habían planteado esta pregunta, si se han planteado qué privilegios tienen y qué rol debe ser ese de los privilegios, ¿no? Como yo muchas veces me he preguntado, como, bueno, yo como mujer privilegiada, ¿cuál debe ser mi rol? ¿Qué hago? No sé si ustedes se han preguntado eso o si se han respondido eso, pero quiero oírles, quiero oír qué privilegios tienen o qué no privilegios tienen y qué opresiones se intersectan para ustedes.
Pues bueno, si alguno quiere hablar de eso, este es bien pueda. Hola, Hola. yo hace algún tiempo estaba haciendo como un curso sobre introducción al feminismo y una de las cosas que nos planteaban era como preguntarnos sobre nuestros privilegios y las opresiones. Pero como nunca me había preguntado por los privilegios, era súper difícil hacer ese ejercicio, pero las opresiones fueron súper fáciles. No sé si a alguno más le ha pasado, pero en mi caso sí fue así. Y los privilegios, recuerdo que me costó muchísimo, me costó días como sentarme a pensar, ok, ¿qué es eso que yo tengo que hace que mi vida, entre comillas, sea un poco más fácil? Y bueno, por ejemplo, en mi caso, bueno, teniendo en cuenta como la tablita que tienen acá, bueno, soy heterosexual, eh, también crecí como en una religión socialmente como aceptada, el catolicismo. No, bueno, soy joven, soy fértil, en fin, sí, o sea, pero en ese momento, pues yo, para mí eso no eran privilegios, esos eran Ok. cosas normales, supuestamente, pero ya cuando tú los entiendes y los interiorizas, definitivamente cambia todo el concepto. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo siento que una de las cosas que he aprendido, y sobre todo con Brown Sugar, con Andrea, es aquella cuestión de reparar y reparar como dándole la voz a todas aquellas personas que, digamos, son todavía mucho más oprimidas que yo y que de alguna manera por medio de lo que yo hago puede su voz encontrar un eco, ¿saben? Como, sí, como expandir aquello que ellos quieren decir y ya. Total, no, total, y siento que lo que tú dices es muy importante para lo siguiente que vamos a hablar hoy, entonces lo voy a guardar por si alguien más quiere decir cuáles son sus privilegios y si alguna vez se los ha cuestionado. ¿Alguien más quiere decir algo de eso? Hola. Hola. Eh, 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 Hay muchos, pero sobre todo, digamos que sobresalen. Y es ser hombre y, y, digamos, ser privilegiado en un estado socioeconómico, sobre todo pues en un país en el que la mayoría de la gente pues no lo es. Y, y digamos como las dinámicas que uno maneja, cómo habla, cómo se relaciona con los demás y sobre todo cuando son, digamos, no son parte de ese círculo que inicialmente me rodea, que de alguna forma también ha sido un reto para tratar de cambiar esas cosas e intentar rodearme pues, de otros ámbitos pues, para pues, no quedarme ahí, ¿sí? Y aprender también como de lo que hasta algún punto fue o es diferente a mí. No, total. Y me parece interesante además que hables porque siento que el privilegio masculino y el privilegio de raza son dos de los privilegios que tenemos más como naturalizados en la sociedad, ¿no? Como que el privilegio de clase, pues evidentemente como que si yo veo que mi poder adquisitivo es mucho más que las otras personas, sé que tengo un privilegio, pero uno siempre oye a los hombres como, ay no, es que a los hombres también nos matan, también nos violentan, nosotros somos los verdaderamente oprimidos. Y siento que esto se ligaba con lo que decía Esli de, pues de lo difícil que es ver el privilegio cuando es uno en el privilegio, ¿no? Siempre es muy fácil decir, no, sí, el multimillonario Jeff Bezos, pues gringo y pues seguro él tiene muchos privilegios. Pues sí, pero yo también, tú también, todos tenemos algún nivel, bueno, no, no todos, pero digamos, casi todo el mundo tiene en algún nivel un privilegio em, que, digamos, lo pone en oposición con otras personas que no lo tienen y que es muy difícil de ver y es muy difícil de ver y aquí va pues un poco lo que les decía que venía después y es que
pues está esta idea de cómo se construye el privilegio, ¿no? Como por qué tenemos estas narrativas tan normalizadas, por qué yo no me doy cuenta de que tengo privilegio por ser blanca, por qué Esli no se da cuenta que tenía privilegio por ser heterosexual, por qué Juan Felipe no se da cuenta que tenía privilegio por ser hombre. Y esto está en una cosa que esta feminista, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, dice sobre, que se llama La historia única. Entonces vamos a ver un fragmento de esta charla que se llama El peligro de la historia única. Esperen. Viva Smartphone. Siempre comienza con estudios biológicos de la mascota, de forma que siempre estás un paso adelante. I'm a storyteller and into the single story of Mexicans, and I could not have been show a people as one. So that is how to create a single story. Show Mari, comparte audio. Ya voy. Gracias. one thing Ya as aquí. only one thing over and over again, and that is what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of Nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to Oigan, perdón, ¿están viendo los subtítulos en español o prefieren que lo achique para que se vean? ¿O están bien así? Salen cortados los subtítulos en español. ¿Prefieren que lo deje así para que se vea? Sí, está mejor. ¿Sí? Sí, sí. Ok, start perfecto. with Lo- secondly. Start the story, and if you want to do that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel. I told him that I had just read a novel called American Psycho, and that it was such a shame that young Americans were serial murderers. Now, obviously, I said this in a fit of mild irritation, but it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer, that he was somehow representative of all Americans. And now this is not because I'm a better person than that student, but because of America's cultural and economic power. I had many stories of America. I had read Tyler, Updike, and Steinbeck, and Gateskill. I did not have a single story of America. When I learned some years ago that writers were expected to have had really unhappy childhoods to be successful, I began to think about how I could invent horrible things my parents had done to me. But the truth is that I had a very happy childhood, full of laughter and love, in a very close-knit family. But I also had grandfathers who died in refugee camps. My cousin, Polly, died because he could not get adequate health care. One of my closest friends, Ukuloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water.
I grew up under repressive military governments that devalued education so that sometimes my parents were not paid their salaries. And so as a child, I saw jam disappear from the breakfast table. Then margarine disappeared. Then bread became too expensive. Then milk became rationed. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience. Bueno, entonces, pues como vemos, esa es una forma de construir el privilegio, ¿no? Como todas las, digamos, realidades que vemos en esta parte de arriba, son realidades de las que tenemos más de una historia. De los hombres, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que este módulo es de feminismos en todo caso, hay muchas historias de hombres y uno ve muchos hombres y los famosos son hombres y los santos son hombres y uno va a la universidad y todos los edificios tienen nombre de hombre y hay muchos hombres, tenemos muchas narrativas de hombres. En cambio de mujeres tenemos la narrativa de la madre, de la esposa, tenemos muy pocas narrativas o tenemos algunas mujeres que podemos contar, digamos, con la palma de la mano, pues que han sido significativas en algunas cosas, cuando de hombres tenemos muchos. O al revés, incluso piensen cuántas mujeres negras, pobres, LGBT y gordas reconocemos como importantes, digamos, en las narrativas hegemónicas que nos dan, pues muy pocas o ninguna, digamos. No se nos ocurre, ni esto no es, como decía Chimamanda, porque seamos re malas personas, sino porque, ni porque no existan tampoco estas personas, sino porque todo el sistema está diseñado para que veamos muchas historias de quienes tienen más poder y muy pocas de quienes no lo tienen. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de la charla de Chimamanda y de esta idea de pues la historia única y el poder para formar el privilegio? No sé qué dice, esperen. Ya, perdón. Bueno, no sé qué está pasando con mi pantalla, entonces esperen, voy a dejar de compartir. Pero, ¿alguien quiere hablar? ¿Qué piensan del video de Chimamanda? Y ahora sí. Ahora sí, ¿qué piensan? La otra vez. Dale. No, pues me gusta, por ejemplo, pues ella también en formato te mete como chistes y todo, pero son importantes, o sea, y habla como de lo de American Psycho y todo eso, y como, y no solo eso, sino que ella pone en la mesa como que siempre para identificar a las personas, pues tendremos que poner como generalizar, poner una máscara a una persona a través de una sociedad o una norma que existe para poderlo identificar dentro de lo que ya conocemos. Entonces siempre todo va a estar como rodeado de una performatividad que realmente no es nuestra, es simplemente una apropiación, pero al final es como algo que surge por cuestiones sociales, porque lo que le rodea lo ha transformado así. Entonces también esa cuestión de privilegio o no privilegio, pues de alguna forma es esa performatividad, es como un teatro ahí de quién soy, cómo me comporto frente al resto, cómo hablo, que finalmente es una imitación.
Y entonces vemos, por ejemplo, gente que, no sé, se encuentra desprivilegiada, pero empieza a actuar de una forma distinta a la que no es para encajar dentro de puestos de poder o lo que sea, para encajar en algún ámbito social. Y eso pues me parece como pues súper violento, o sea, está oprimiendo su individualidad, su propia identidad, si se puede, si existe algo como eso, por encajar en ese privilegio y en ese mecanismo, pues, que le permite subir en la sociedad. A mí ese ejemplo de American Psycho que mencionas me parece, o sea, la primera vez que yo vi esta charla me pareció como revelador, porque además yo leí ese libro de Chimamanda y efectivamente pensé, wow, qué terrible que los hombres en Nigeria sean así. Y primero, o sea, no es solo en Nigeria. Y segundo, pues, ¿saben? Aún no se le ocurre eso, como ella dice, de los hombres en Estados Unidos, ¿saben? Como no, eso no. Entonces, como que yo oí ese ejemplo y yo vi lo que ella dijo y dije, wow, o sea, como, qué horrible, porque, ¿saben? Como ella dice, o sea, esto no tiene que ver con qué tan buenas personas seamos y creo que eso pasa mucho cuando uno le señala a la gente sus privilegios, ¿no? Em, como no, ahí es cuando te dicen como, pero si yo soy hombre y yo nunca he violado a nadie, yo nunca he acosado a nadie, y es como, ok, nadie está diciendo que lo hayas hecho, solo pues tienes un privilegio pues por ser hombre, ¿no? Y por ese puesto en el que la sociedad te pone, entonces es como pues muy fuerte, como no tiene tanto que ver con quiénes somos individualmente, sino con las estructuras de poder que permean nuestros imaginarios. Entonces, pues bueno, esto es un poco difícil, como cuando uno empieza a acercarse a los temas de privilegio, pero también es importante pensar en dónde está el privilegio, ¿no? Y entonces es solo como, porque listo, aquí lo vemos y entonces decimos como, pues bueno, entonces esto entonces podría ser heterosexuales versus homosexuales, hombres versus mujeres, y pues no, resulta que empezamos a ver que, por ejemplo, desde el mismo feminismo, hay una sola historia, ¿no? Hay esto que pasa de, pues que hablábamos al principio, de que el feminismo también se cuenta desde una historia única. Y entonces aquí entra un podcast que también teníamos para hoy, que es con Paul Preciado. No sé si sepan quién es Paul Preciado, pero es maravilloso, es un teórico del género maravilloso. Y les voy a poner entonces un fragmento en el que habla de esto, de cómo pues desde el feminismo también ha habido una historia única y una hegemonía hacia algunas mujeres y algunas luchas que pues no necesariamente o en realidad casi nunca incluyen la totalidad de estas luchas o incluyen pues a todas las mujeres y a todas las personas que necesitan del feminismo. Entonces lo voy a poner. Y decir que el sujeto del feminismo no es la mujer únicamente. Entonces quisiera que como que nos contaras un poco más de esto para que pudiéramos entender ese planteamiento desde el que parte, el que podría ser polémico y realmente es muy esclarecedor de muchos debates actuales. Creo que precisamente el ejemplo que traes de la tensión que hay con las TERF o feministas radicales y los movimientos trans está, digamos, atravesado por esta pregunta que se hace Preciado, porque precisamente lo que él está tratando de enfatizar que tiene sus raíces en el feminismo interseccional, en la crisis de las identidades o de las luchas identitarias de los años 80, es decir, no puede ser solo la mujer, porque en el momento en que decimos que es solo la mujer y que digamos reificamos o ponemos más de presente una diferencia sexual, terminamos desconociendo a otras subjetividades excéntricas, y por eso más adelante en la charla nos va a hablar de la mujer como una entidad opaca, porque de fondo ahí esa idea de mujer está invisibilizando
otros cuerpos y en este caso específico de la situación TERF está invisibilizando los cuerpos trans y está diciendo estos cuerpos no tienen ocasión de existir y utiliza esas mismas violencias y opresiones patriarcales contra otros sujetos. Quisiera que escucháramos ese clip que mencionas para que siguiéramos hablando un poco de esta nueva arista a la hora de pensar el feminismo. Han renaturalizado la noción de mujer y sobre todo han hecho de la noción de mujer una entidad opaca tras de la que se ocultan privilegios de la mujer blanca, heterosexual, del norte, de clase media. Y fíjense que de algún modo lo que se va a producir es una fractura dentro del feminismo, un sobrepasamiento del feminismo, pero yo no llamaría esto un movimiento posfeminista, ¿no? Porque el feminismo sigue siendo de algún modo necesario. Pero las teorías queer ya no van a utilizar la noción de mujer y la diferencia sexual como la categoría central que define la acción política. ¿Por qué? Porque van a decir que el conjunto de, fíjense lo que Teresa de Lauretis llama subjetividades excéntricas, que no pueden ser identificadas con la noción simplemente de mujer, reclaman otra forma radicalmente distinta de hacer política. Y fíjense que esta llamada viene de manera muy clara por parte de todos aquellos microsujetos del feminismo, por llamarlo así, si quieren, o sujetos subalternos dentro del feminismo que habían sido excluidos de la batalla del feminismo. Es decir, las mujeres no blancas, las mujeres lesbianas, las mujeres transexuales, las prostitutas o las trabajadoras sexuales, las mujeres discapacitadas o con diversidad funcional. Y y podríamos seguir, yo podría seguir añadiendo, y la lista sería tan larga que al final sería muy difícil que incluso cualquiera de los que ustedes están aquí en la sala hoy pudiera identificarse con la noción de mujer en lugar de identificarse con esa larga lista de otros subalternos de la que yo vengo hablando. Bueno, entonces, ¿qué piensan de eso? A mí me parece, o sea, también me pasó un poco lo mismo que con Chimamanda, y es que cuando oí a Paul Preciado decir como ninguno o ninguna de ustedes se identificaría con el sujeto hegemónico de mujer, yo dije, wow. O sea, como que para mí fue como, porque sí, o sea, si ustedes se fijan y ven, pues otra vez volvamos a la matriz de opresiones de Hill Collins. Si vemos entonces, ¿quién puede decir que está arriba de todo esto? O sea, que es blanco, joven, atractivo, de clase alta media, habla inglés, es de piel blanca, tiene una religión mayoritaria, es fértil, no es discapacitado, es heterosexual, es de origen europeo, es blanco, es hombre. O sea, en realidad el porcentaje en la población mundial es muy reducido, muy. Y esto es algo que dice Catalina Ruiz Navarro en su libro Las mujeres que luchan se encuentran, y es que en realidad los seres humanos que caben perfectamente dentro de la categoría de ser humano que normalmente nos imaginamos, que es hombre blanco educado, de rasgos europeos, heterosexual, capaz, atractivo, delgado, atlético, pues no son muchos. O sea, no es la mayoría de la población mundial, y sin embargo nos referimos a todo lo demás como minorías, ¿no? Como que, no sé si a ustedes les pasa, pero el domingo estaba en un evento familiar y mi familia es un poco facha. Y entonces estaban hablando de la minga y decían como, no, claro, pero es que como el gobierno de Claudia López es para las minorías y nosotros somos la mayoría, pues ella prefiere a la minga. Y yo decía, o sea,
¿a qué te refieres con nosotros? Somos la mayoría, como nosotros, la clase alta, blanca, que vivimos en la ciudad, que tenemos acceso a la educación, porque no somos la mayoría y debemos dejar de referirnos a todo el mundo como minorías porque no son. Y en realidad tenemos una historia muy hegemónica de un grupo de la población muy reducido y eso es súper problemático, ¿no? O sea, ¿qué piensan de eso? Yo quiero hablar, pero siempre hablo. No, pues no Entonces, pasa nada, por si dale, alguien dale. más quiere hablar, todo bien. Eh, Si no, pues, bueno, nadie dijo nada, entonces voy a hablar. Ah, pues, o sea, de hecho, eso me pasa ahorita. Yo estoy haciendo mi trabajo de grado es sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica y digamos cómo se apropia de la historia, digamos, sigue esa línea de la historia hegemónica, la historia pues que se basa como en eventos magnos, entonces que el magnicidio de yo no sé quién, no sé, de Gaitán, de Galán, de Lara Bonilla, la toma del Palacio de Justicia y ya, o sea, se acaba, son cosas superficiales. De hecho hay un documental que hace Caracol que es sobre como la historia de Colombia desde los 80s y como todo el tema de la violencia del narcotráfico, pero siempre desde la visión del Estado, ¿cierto? Y pues uno entiende, claro, es el Estado y pues Caracol es pues también como del establecimiento y todo, pero finalmente ellos son tres gatos y están escribiendo la historia de todo un país y están diciendo esto es el país y esto es nuestro sufrimiento, pero en realidad están invisibilizando que pues muy detrás de eso pues hay una cantidad de víctimas que han sido invisibilizadas y que de hecho muchas veces son, que muchas veces esas violencias son perpetuadas por los mismos que están produciendo esa historia. Entonces, creo que va por el mismo lado, o sea, es unos pocos bien insignificantes en algún punto obtuvieron una postura de poder significativa, cumpliendo con todas las matrices de, pues, como interseccionales de privilegio. Y se apropiaron, digamos, de la palabra para darle la palabra a cualquier persona, el significado de las cosas, el significado de la historia. Entonces, pues sí, me parece una gonorrea, la verdad. O sea, es muy denso. Total, total, es muy denso y sí, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Antes de... Yo, si Dale. quieres, dale. Habla. No, dale, dale, tranquila. Bueno, pues mientras que Juan Felipe estaba hablando, me acordé, no recuerdo cuándo dieron esa novela, pero sé que era por el RCN o Caracol, no recuerdo, pero era como la historia contada desde los buenos, entonces, y pues era desde la parte de la policía, ¿no? Empezando por eso. Y bueno, además también me acordé, creo que es en ese mismo discurso de Chimamanda, donde dice que el relato único crea estereotipos, pero el problema no es que esos estereotipos sean falsos, porque en verdad, pues pasó, pero son incompletos, entonces deja como este lado por fuera. Y ya era eso. Sí, es en esa charla de Chimamanda, de hecho, no vimos esa parte, pero el link está completo en el Drive de No es Normal por si alguien quiere acceder. En verdad, toda la charla es maravillosa y dice exactamente lo que acaba de decir Caro. Pablo, ¿tú querías hablar? Sí, pues también como que me viaja un poco el que siempre queremos apropiarnos de todo y cuando estás en una posición un poco más alta, por así decirlo, te quieres apropiar más y te tiendes a victimizar más. Entonces, por eso es normal que muchos hombres digamos que a nosotros nos matan más, que nosotros somos más víctimas de lo que realmente somos, porque cuando sentimos una ligera injusticia en una posición más privilegiada, entonces sentimos que cada vez hay, pues con, digamos, Pilo Paga, entonces cada vez es más difícil entrar a la universidad estando uno en una clase
en teoría más alta, entonces no, nos están quitando los cupos de las universidades más altas, nos están matando, a nosotros también nos vieron, pero ¿qué tanto es así? Como si uno lo ve, qué tan injusto es y qué tan real es que yo estoy en una posición como, como de injusticia, por así decirlo. Y sobre todo esa obsesión de poner como la desgracia de uno sobre la del resto, sin importar que la del resto sea peor, como solo desvirtuar el argumento porque sí, porque le pareció chévere, que mi muerto es más. Ok, ¿Alguien más lo perdió? sí, se fue. Ah, bueno, no, sí, solo yo. Juan Felipe, para eso no Que tenemos. me, me- Juan Felipe, te perdimos. Lo siento. Mientras vuelve alguien, ¿quiere decir algo sobre esto? Sí, yo me quedo pensando en eso de que la historia sea contada por unos pocos y que eso se replique. Yo no sé si para ustedes tiene sentido, pero bueno, en las zonas donde yo he vivido, el tema de los venezolanos es súper fuerte. Entonces todo el tiempo escucha uno discursos como los venezolanos nos están quitando trabajo, los venezolanos nos están invadiendo, y tú dices, ¿es en serio? O sea, y la gente se va creyendo ese tipo de cuestiones y ni siquiera se las pregunta. En verdad, ellos nos están quitando trabajo y bueno, ¿qué tipo de trabajo nos están quitando entre comillas? Y cuáles, y empecemos también por pensar que esos trabajos que supuestamente nos están quitando son además precarizados porque a ellos les pagan mucho menos porque es mano de obra barata, pero solo pensamos, o bueno, ese tipo de personas que replican esos discursos solo piensan desde su lugar de privilegio, que además a los que se los he escuchado tienen trabajos, carro, casa, en fin, no sé si cabe, pero tiene mucho que ver también con eso de qué es lo que nos cuentan, qué replicamos y qué tanto nos creemos aquello que replicamos. Total, ¿no? Total, y nos lo creemos del todo, ¿no? Es como, o sea, de verdad la gente que tiene ese discurso, en serio, sí cree que los venezolanos les van a quitar su trabajo y es como, o sea, de verdad, eso es lo más difícil del privilegio, yo creo, que precisamente por lo que hablábamos al principio de que uno no lo ve, entonces es como la gente en serio, o sea, eso borra completamente las estructuras de desigualdad y las estructuras de poder. O sea, es como, y también derivan un montón de cosas como, ay, no sé cómo explicarlo, como del clasismo benevolente, el racismo benevolente, el sexismo benevolente, que es como, ay, no, no es que yo sea más privilegiado que las mujeres porque a las mujeres hay que cuidarlas y hay que protegerlas y son lo más lindo que tenemos y es como, eso es tu privilegio, ¿sabes? Como, yo tengo mamá, sí, yo no violo porque hermano. yo también tengo mamá. No, 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 es que así, o sea, así no funciona. O como la gente que es como, pues yo no sé qué piensen ustedes, pero yo también lo veo mucho como en las, como obras sociales o como cosas de caridad que hace la gente, que es como, ay, estamos recogiendo plata para llevar a este grupo de niños a Disney. Y es como, o sea, ¿saben? Como no es como para asegurar mejores condiciones para todos, no es como para exigirle al Estado condiciones dignas, no es como para redistribuir la riqueza y que todo el mundo tenga igual acceso a oportunidades como ir a Disney, no, es como creemos que llevar 3 días a los niños pobres a Disney o darles un MacBook de Navidad o lo que sea va a solucionar sus problemas y es como esta cosa es estructural y eso a mí me parece súper problemático, como que cuando estamos desde el privilegio no vemos todas las estructuras que oprimen a todo el resto. ¿No les parece? Eso termina siendo como para que, pues al menos lo de Disney es como para que tengan
esbozo de lo que nosotros tenemos como por 3 días y después vuelvan a su miseria, más o menos. No sé. Y termina siendo muy asistencialista. Yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado, pero bueno, con las poblaciones con las que yo he trabajado, perdón el ruido, disculpen. No, fresca, fresca. Las poblaciones con las que yo he trabajado normalmente son poblaciones muy vulnerables y generalmente pues la gente lo que dice es como que las mujeres tienen muchos hijos porque además recae sobre las mujeres el hecho de multiplicarse o de tener hijos supuestamente. Entonces las mujeres tienen muchos hijos, las personas pobres no deberían tener hijos. Y el asistencialismo, que por ejemplo uno veía en esas comunidades que en diciembre siempre van todas las fundaciones a hacer obras de caridad y con eso el Estado, entre comillas, se salva, digamos, Se lava de las brindar, manos. exacto, se lava las manos, pero en realidad lo que el Estado debería garantizar son condiciones dignas todo el año para que esas personas tengan igualdad de oportunidades. No simplemente en diciembre regalar balones y carritos y barbicitas y generar solo un estado de placer solo por el momento. Entonces sí, hay un montón de cosas que finalmente uno tiene que cuestionarse todos los días. Es como Duque yendo a prometer estadios en las poblaciones donde ha habido masacre y es como, o sea, no ¿Qué me hablas, sé. viejo? Sí, o sea, es como no entiendo cuál cree que es la correlación, pero es como muy fuerte cuando uno se da cuenta que es el privilegio el que precisamente nos hace no darnos cuenta de que estamos en el privilegio, ¿no? Y de hecho eso pasa, ahorita me acordé, oye Simón, ¿quieres abrir el micrófono y decir eso que estás diciendo por el chat? Simón, no oímos un pito. ¿Ya? ¿Se oye bien? Ya, ahora sí, dale. Bueno, es que con todo lo que estaban diciendo pensé que, o sea, el privilegio es uno muy condescendiente, porque es como esa gente que aprovecha el privilegio para sentirse bien acerca de ellos mismos. Entonces, lo que tú decías de llevar los niños a Disney y se sienten súper. Entonces, que desde esa posición condescendiente de privilegio no se pretende arreglar los problemas estructurales que hay de opresión, sino simplemente hacer sentir bien a la gente que está en privilegio, dando unas falsas ayudas o un falso buen trato a las personas oprimidas. Entonces, y estaba pensando tal cual en la gente, por ejemplo, que se va de viaje a ayudar 2 días a una comunidad y realmente lo único que hace es repartir dulces o Ni cualquier siquiera pendejada. tomarse fotos con los niños. Sí, sí, sí. Y es que ese es el gran atractivo. Es desde el privilegio, aprovechar ese privilegio para decir que uno está ayudando, uno se toma las fotos y a la larga es súper condescendiente y egoísta porque es para uno. Uno no quiere solucionar los problemas de fondo que hay detrás porque el privilegio es adictivo y uno no lo quiere perder. Entonces uno está inconscientemente queriendo mantener ese privilegio, pero actúa como si estuviera solucionando los problemas y eso es condescendiente. Total, ¿no? Y es como, o sea, a mí me da rabia, como la gente que es como, no, sí, terrible la desigualdad de género, sí, terrible el racismo, no, qué vaina que siga habiendo muertes de líderes sociales, de verdad, qué vaina, pero hay que votar por Duque y hay que, ¿no? Y como yo voy a seguir entonces en mi trabajo que se sostiene a punta de 10.900 trabajadores explotados, precarizados, y voy a seguir comprando ropa en los mismos sitios, porque terrible que esclavicen gente en las maquilas, pero no lo suficientemente terrible como para que yo cuestione mis propios hábitos, ¿saben? Como esa indignación que es como, uy, sí, terrible, y es como, o sea, si estás tan indignado, indignada, si te duele tanto, si estás tan comprometido con estas poblaciones, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te das cuenta que estás literalmente sosteniendo estas estructuras? Y es que el privilegio, o sea, uno no escoge los privilegios con los que nace, ¿no? Como, ni las opresiones, obviamente, pues, pero pues nadie quiere estar del lado de las opresiones. Pero uno sí, o sea, yo creo, pues,
no sé qué piensen, esto también lo podemos discutir, que en la medida en la que uno tiene un privilegio, uno tiene la obligación de cuestionárselo, ¿no? Sí, yo creo que en posición de hombre blanco bastante privilegiado, eso es lo que estoy haciendo acá, entonces, pues sí. Sí, esa es la idea, así que gracias por venir a hablar de los privilegios. Y bueno, y retomando entonces un poco con el material que teníamos para hoy, entonces, pues bueno, hablábamos de pues la historia única y de cómo esto no es solo lo que veníamos hablando de como la sociedad, sino que todos los ámbitos se ven permeados por estos privilegios y uno de esos ámbitos pues es precisamente el feminismo, ¿no? Y esta idea del feminismo hegemónico que hemos tenido siempre. Entonces, por ejemplo, hay una feminista que se llama Angela Davis, que es, pues es muy buena. O sea, en el Drive de No es Normal tenemos muchos textos de Angela Davis porque ha escrito un montón sobre raza, clase, género y pues como todas estas opresiones y cómo se intersectan. Pero ella empezó al principio hablando de la raza. Y entonces vamos a ver pues lo que ella decía cuando empezó como a hablar de estos temas. Me avisan si se oye y si todo bien. Este no está subtitulado, no lo encontré subtitulado, pero pues podemos como después hablar de las ideas principales que dijo en español. ¿Y no tiene títulos automáticos? Ah, de pronto. No, en portugués. Esperen. Ponle en configuración. No, en portugués. Opciones. No. ¿Le sirve en portugués? La traducción automática. ¿Será que le pongo traducción automática? Intentemos. Nunca he hecho eso. Ahí, ya. Muy bien. You know, the mainstream feminist movement has made serious mistakes. You know, I often point out that when I wrote a book that was published in 1981 called Women, Race, and Class, everybody started referring to me as a feminist, and my response was, I'm not a feminist. You know, I'm a black revolutionary. Because I didn't see how the two had anything to do with each other. But I realized I was talking about a certain kind of feminism, a bourgeois feminism, a feminism that is still, unfortunately, white bourgeois feminism, which is unfortunately the most represented feminism today, and most people think of that as feminism. But that ignores the fact that huge numbers of organic and academic intellectuals who are women of color have transformed the very nature of feminism. And the hallmark of feminism today is what we call intersectionality, a recognition of the, and not only the interrelating character of identities, but as I frequently say, I think intersectionality is most helpful when we think about the intersectionality of social justice struggles. The mistake made by mainstream feminism and its continued reliance on categorical representations of women. As soon as one assumes that women can be categorically represented, it means that there is some clandestine racialization happening there, right? And you hear the term glass ceiling feminism. I don't know whether you have that here. Glass ceiling feminism?
This is what Hillary Clinton represented. But glass ceiling feminism is represented, it's grounded from the very outset in hierarchies. I mean, how else does that metaphor work? Those who are already high enough to reach the ceiling are probably white, and then if they're not white, they are already affluent because they're at the top. All they have to do is push through the ceiling. Bueno, este es un punto muy importante. ¿Pudieron ver y oír bien? Digan si sí o no, porque creo Sí. que es un punto muy importante. Ok. En una de las sesiones anteriores, que no me acuerdo cuál era, no, sí, era sobre el patriarcado. Todas las sesiones están grabadas, las pueden buscar en el link de la biografía No es Normal. Hablábamos de como esta idea del techo de cristal, ¿no? Porque esto es lo que siempre, no sé si la habían oído antes, pero básicamente la idea del techo de cristal es esta idea de que las mujeres nunca van a estar al mismo nivel que los hombres porque se topan contra un techo que es de cristal. Entonces es invisible y parece que estuvieran al mismo nivel, pero no pueden como atravesar esa barrera invisible que pues las hace, digamos, estar lejos de los hombres. Pero entonces están feministas como Angela Davis que dice, o sea, para poder romper el techo, ya tienes que estar en el techo, ¿no? Pero del techo para abajo y de esa barrera invisible para abajo, pues hay muchas más cosas que pasan. Entonces empiezan a surgir estas otras metáforas que son el piso pegajoso y las escaleras rotas. Y entonces esto se categoriza como 3 niveles diferentes de desarrollo en el que se pueden ubicar las mujeres, que son el techo de cristal, que pues es ya cuando están arriba y no pueden romper la barrera, pero antes están el piso pegajoso, que es las que más abajo están y pues el piso es pegajoso, entonces no pueden como avanzar del piso y están en una trampa de pobreza. Luego están las escaleras rotas, que es como que no estás en el piso, pero tampoco puedes llegar al techo. Y luego sí está el techo de cristal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que decía Davis es que cuando estamos en el techo de cristal no nos damos cuenta de que estamos en el techo de cristal y y creemos que como estamos en el techo, eso de alguna manera nos hace representativas o nos hace iguales que quienes están en las escaleras y quienes están en el piso. Y yo pienso, por ejemplo, pues lo que ella decía de que el feminismo del techo de cristal es lo que representa a Hillary Clinton. Y yo pienso, por ejemplo, en nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿no? Que es como, oh, sí, tenemos una vicepresidenta, oh, sí, ella se encarga de la agenda de género del gobierno. Sí, o la primera dama, que finalmente, o sea, ser una primera dama es como la figura de mujer más cómoda para el patriarcado, ¿no? Es como, o sea, un día vi a uno de mis tíos decir que es que la primera dama era el colmo porque no sabía recibir invitados y no sabía cómo atender gente en su casa y que entonces había habido una reunión de ministros y ella no había estado y que eso era el colmo. Y yo decía como, o sea, pues como, ¿saben? Como, pero bueno, eso es un poco beside the point, pero a lo que iba es a que pues cuando creemos que estar en el techo de cristal nos hace representativas de todas las mujeres, pues quienes no están en el techo de cristal les pasa como a Angela Davis, que no se identifican con una lucha que finalmente no es de ellas, ¿no? Y es como cuando ella dice que no se sentía feminista porque no sabía eso que tenía que ver con ser una revolucionaria negra, a mí eso me parece muy fuerte. No sé, ¿qué piensan ustedes? Hola. Hola otra vez. ¿Qué más? Pues me acordé de algo muy chévere que vi en una clase
es súper. Y hablaba precisamente explicando eso como la interseccionalidad y cómo incluso dentro de los círculos oprimidos hay opresiones entre unos y otros, pues que finalmente es lo que pasa con esta em, metáfora que pues dices del techo, que finalmente sería como un gran edificio. Y es pues una cosa muy sencilla, es como, a ver, en un mundo de círculos, asumiendo pues que hay un mundo de círculos, eh, existe un triángulo, existe una población que son triángulos, que en este caso serían como los, pues sí, discriminados, pues porque hay una hegemonía de poder que reside en los círculos. Pero además observamos un triángulo que aparte de ser triángulo, ya siendo oprimido por el círculo, no sé, Te perdimos otra vez, Juan Felipe. como el... Te perdimos. Vuelve a... ¿Ya? Hay un triángulo que aparte de ser triángulo, porque te perdimos desde ahí. Ah, pero ya me oyes. Sí, ya te digo. Aparte de ser triángulo, tiene, no sé, rayitas, punticos, cualquier cosa. Uno normalmente se imagina una figura como de un solo color, no sé, o al menos yo me lo imagino así. Entonces, además de ser oprimido por esta hegemonía de círculos, dentro de su círculo de triángulos, por tener esas rayas, va a ser discriminado por esos triángulos. Y círculos que también tienen rayitas, puntos, lo que sea, que son oprimidos por los mismos círculos, también van a oprimir a ese triángulo. O sea, es el punto más profundo de ser lo más raro, ser lo más distinto, ser lo más como no hegemónico. Y creo que está pasando un poco en esta explicación que estás dando, y es que, pues sí, incluso como entre los grupos oprimidos, pues uno esperaría que se apoyen y sean como convivan entre todos, como súper chévere, pero pues esa parte interseccional como negativa se tira un poco todo pues como por las hegemonías que hay, no sé. Y además es que pasa algo muy denso y es que, o sea, puede que no sea como que todas las sociedades de círculos y entonces los triángulos son los diferentes. Y aquí entonces piensen, por ejemplo, en el concepto de la pirámide social. O sea, no sé a ustedes, pero a mí entonces me enseñaban, no sé, los romanos. Entonces estaba la pirámide social. Entonces aquí va el emperador, aquí van los patricios, aquí van, bueno, no sé quién más iba. Luego está entonces la colonia, entonces aquí van los españoles, luego aquí van los criollos, luego aquí van los mestizos, luego aquí van los indígenas, luego aquí van los negros. Y el concepto de pirámide social es muy diciente porque literalmente muestra que la base es la más amplia. Entonces es como no solo los que están arriba, sino que además no necesariamente son la mayoría. Y esto pues es lo que hablamos ahorita, que dice Catalina Ruiz Navarro, de que hombres blancos, cisgénero, heterosexuales, atléticos, atractivos, etcétera, etcétera, pues no son la mayoría del mundo. Y también, por ejemplo, hay una autora que se llama Raewyn Connell que tiene una teoría pues, muy importante sobre las masculinidades. Y lo que ella dice es que la masculinidad hegemónica no necesariamente es la masculinidad mayoritaria, pero pues igual es hegemónica, igual es dominante, igual es lo que, pues como, sí, lo que oprime y lo que predomina en la sociedad y alrededor de lo cual se construyen los imaginarios. Y entonces eso es muy problemático porque no solo es un mundo que excluye a algunos, sino que excluye a la mayoría y beneficia a muy pocos. Y eso es súper, súper problemático. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso antes de seguir? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, está como
Es muy denso pensar eso, como si la base es tan amplia, porque no manda a la mierda a la minoría pequeña que realmente es vulnerable. Eso es muy denso. Y hay otra feminista negra estadounidense que da una respuesta a por qué pasa eso. Y esa feminista es Lorde. No sé si han visto el trabajo de esta mujer, pero esto es un extracto de un libro que se llama La hermana a la extranjera, y ella básicamente dice que todo esto pasa porque negamos las diferencias. No, Audre Lorde, Juan Felipe Apráez. Se llama Audre Lorde. Y entonces ella dice: entre nosotros existen a todas luces diferencias muy reales en cuanto a la raza, la edad y el sexo. Mas no son esas diferencias las que nos separan. Lo que nos separa es, por el contrario, nuestra negativa a reconocer las diferencias y analizar las distorsiones que derivan de darles nombres falsos tanto a ellas como a sus efectos en la conducta y las expectativas humanas. Racismo, creencia en la superioridad inherente de una raza con respecto a la demás y, por tanto, en su derecho a dominar. Sexismo, creencia en la superioridad inherente de un sexo y, por tanto, en su derecho a dominar. Heterosexismo, elitismo, clasismo, discriminación por la edad. Entonces, esto que le está diciendo también se conecta con algo que hablábamos antes, y es como lo del racismo benevolente y el sexismo benevolente. Y hay un ejemplo que de hecho lo discutíamos con Cher Herrera la semana pasada y que quiero que lo comentemos, quiero saber qué piensan ustedes, y es como esta idea de la gente que dice como ni machismo ni feminismo, solo pues que todos seamos iguales y que nadie trate mal a nadie, humanismo, igualdad, o como la única raza es la raza humana, yo no veo ni blancos ni negros, todas las vidas importan, o como la foto del policía, como por un lado el policía oprimiendo una marcha y por el otro lado como la gente vandalizando a la policía, y es como ni esto ni esto, y es como todas esas situaciones en las que ponemos en un mismo plano cosas que son situaciones particulares violentas y cosas que son una opresión estructural, porque homogenizamos todo y universalizamos todo, y es como si todos somos iguales, entonces solo que nadie oprima a nadie, y es como, o sea, sí, pero hay razones detrás de esta opresión, ¿no? Hay diferencias que alimentan esta opresión, no por las diferencias en sí mismas, sino por el valor simbólico que les damos a estas diferencias. Entonces, por ejemplo, Rita Segato, que es otra feminista, no, y Florence Thomas también, que es otra feminista. Lo que ellas dicen, cada una a su manera bien diferente, por supuesto, pero lo que dicen es que la diferencia, o sea, el machismo no se alimenta de la división sexual del trabajo, es decir, no se alimenta de que las mujeres estén en la casa cuidando de los hijos y haciendo las tareas domésticas, sino de que le hemos asignado a eso menos importancia que a toda la vida pública y al trabajo remunerado. Entonces no remuneramos el trabajo doméstico, las decisiones no se toman desde la esfera privada a la que pertenecen las mujeres, sino desde la política, la esfera pública. Los trabajos de mayor valor social son los trabajos masculinizados. Y los trabajos de cuidado, la limpieza, la cocina, el cuidado de personas mayores, de niños, la educación, que literalmente sostienen a la sociedad y literalmente permiten que existan los demás trabajos, son trabajos feminizados y empobrecidos. Se les relegan a las mujeres y a las personas pobres, y muchas veces a las personas racializadas, precisamente porque se les asigna menos valor. Y pues cuando nos negamos a ver esta diferencia, como dice Lord, pues lo que estamos haciendo es pues invisibilizar esta estructura y estas razones de fondo que sí existen y que, digamos, sí marcan una diferencia. Pero quiero saber qué piensan de esto y de cómo estas posturas neutrales
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, además que me parece supremamente problemático cuando colocamos en el mismo contexto o cuando pretendemos hacer creer que la igualdad en todos los contextos es la solución, entre comillas, porque eso es desconocer totalmente las opresiones que sufren ciertos grupos o ciertos grupos de personas o se sufren en ciertas situaciones y es básicamente anular las luchas, por ejemplo, la lucha del movimiento feminista, de las personas negras, o sea, en fin. Y, y seguimos colocándonos en la situación de privilegio. Es como si hablar el privilegio por nosotros y no ese cuestionamiento del mismo. Entonces me parece supremamente problemático, sí, colocar eso, pero pues igual alguna vez yo hablaba con un amigo sobre eso, que él pues piensa que la solución es la igualdad y que todos somos iguales. Y él me decía como es que yo no veo en que sea yo una persona privilegiada, porque a mí el sistema me ha oprimido y no sé qué, entonces por eso yo pienso que la solución es la igualdad. Entonces no sé si la negación de que yo tengo unos privilegios, que si bien no soy una persona totalmente privilegiada, tengo unos privilegios que me superponen, yo no sé si esa negación lleva a creer que la igualdad en ese caso pues es como la solución, pero definitivamente no, y termina siendo la anulación de las luchas, del objetivo de las luchas. Total. ¿Alguien más quiere hablar? Alguien está levantando la mano, creo. Juli Fajardo, dale. Sí, yo solo quería hacer un pequeño comentario y es que también depende de la forma en la que entendamos la igualdad, porque si uno parte de una definición un poco liberal, formal de la igualdad en el que el papel nos hace iguales, entonces en donde tú totalmente desligas la igualdad de la realidad, entonces ahí es donde creo que estaría un poco el argumento de el sin María, que es que pues que le decían a ella, que era como, pero es que todos tenemos que ser iguales y pues digamos uno mira y el problema de esa igualdad es que no se contrasta, o sea, con esa definición de igualdad, y es que todos tengamos los mismos derechos, que todos podamos votar, que todos podamos trabajar, ¿sí? Si uno contrasta eso en la realidad, uno se da cuenta que evidentemente puede que ambos tengamos el derecho a votar y ambos tengamos el derecho a trabajar, pero hay unas condiciones materiales y sociales que alejan mucho esa realidad formal, o pues esa realidad legal, entre comillas, de la realidad, pues como en los hechos. Entonces, sí, no sé. Total, no, y hay una frase de María Lugones que me parece muy diciente en ese sentido, y es, ella dice, el feminismo blanco quiere tener todo lo que tienen los hombres blancos, incluyendo el poder para oprimir a los demás. Y yo siento que eso es clave para lo que las dos están diciendo, y es que pues la igualdad a la loca, pues no es igualdad, ¿no? Como solo ser iguales a los hombres, pues no, esa no es la lucha del feminismo, ¿no? Esa no debe, digamos, ser la lucha del feminismo. Y yo también lo pensaba, y ya te doy la palabra a Juan Felipe Price, lo pensaba, por ejemplo, ¿se acuerdan el día que Marta Lucía Ramírez dijo que la solución a los abusos sexuales por parte del ejército era poner el servicio militar obligatorio para las mujeres? Y entonces salió mucha gente a decir como, pero no que eran tan feministas, ahora que van a ponerle servicio militar obligatorio, entonces ya no quieren igualdad. Y es como, ok, es que igual el servicio militar obligatorio lo hacen hombres que no tienen cómo pagar una universidad o una libreta militar. Igual el servicio militar obligatorio pues está mal, ¿no? Como pues desde una, digamos, óptica feminista, pues es súper violento obligar a alguien a ir a como matarse con otros hombres, sea hombre o sea mujer, entonces como que realmente pues que las mujeres presten servicio militar tampoco va a solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces siento que este es un poco el problema de la igualdad que están diciendo, y que está, y pues sí que decían Esli y Juli.
Juan Felipe Pérez, ¿querías hablar? Sí, tuve como un lapsus y pensé como que de alguna forma se pone a pensar, o sea, uno se pone a pensar en la palabra o como en el escenario de igualdad y uno que se imagina. Uno se imagina como que todo el mundo es igual a uno, ¿sí? O sea, porque uno tiene sus particularidades, pero entonces que todo el mundo es igual a uno, o al menos yo lo veo así desde una postura de privilegio. Eh, pero entonces, ¿eso qué significa? Que, digamos, o sea, sería súper violento porque establecer esa condición de igualdad, que se supone que es buena, implicaría de alguna forma forzar a todas las personas a como condicionarse, adaptarse a todos los constructos que establecen, lo que sea, para que sean igual a una estructura como hegemónica. Entonces, todas sus, pues, como sus particularidades, sus singularidades, sus culturas, sus ideas, por por el hecho de la igualdad, pues ya no serían importantes. Y ahí pienso, por ejemplo, en lo que pasa en Europa, lo que pasó con el velo a las musulmanas y todo eso, pues como en aras de buscar supuestamente la igualdad en las personas y que ellas no fueran violentadas y todo, terminó siendo súper violento porque les estaban quitando pues algo que para ellas no era violento y que hacía parte de su identidad. Entonces ya no era, o sea, terminaba siendo una igualdad eh, condicionada al constructo europeo y blanco y laico. Sí, y yo creo que, pucha, esta es una dicotomía muy difícil, porque a mí, o sea, en lo personal y desde mi postura feminista, eh, como que yo tengo muchos conflictos, porque por un lado, como que está el feminismo más liberal, digamos, lo que dice es como eh, yo escojo, ¿no? Como cada quien escoge cómo vivir su vida y eso está perfecto y lo que te haga sentir a ti libre y lo que te haga sentir a ti feliz en tu individualidad, porque todos somos seres individuales y podemos vivir nuestra propia vida como se nos dé la gana. Luego hay un feminismo más radical que dice, hey, eso que tú estás escogiendo, no lo estás escogiendo como tan libremente, ¿no? Como que tú estás condicionado por el esquema de valores en el que creciste, por lo que como que crees que deberías querer, como por todas estas estructuras precisamente. Entonces, si tú estás en el privilegio y crees que quieres una casa más grande, pues probablemente no es que la quieras, sino que pues como que el medio social en el que vives te hace creer que eso es sinónimo de éxito. Si no estás en el privilegio, entonces probablemente crees que es sinónimo de éxito, es como tener casa y carro y cualquier cosa, entonces trabajas toda tu vida para eso y probablemente no es lo que quieres, sino lo que la sociedad te hace creer que quieres. Y esa es una dicotomía muy densa cuando se habla de feminismo, porque entonces uno dice, ok, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, uno desde una perspectiva podría decir, las mujeres musulmanas pues quieren usar burka. Desde otra perspectiva podría decir, no, en realidad no lo quieren, en realidad es una imposición religiosa. Pero desde otra perspectiva podrías decir que es una imposición religiosa de la cultura con la que han crecido. Es una mirada súper occidental y súper privilegiada sobre esas mujeres en las que les estás quitando la agencia de decidir por sí mismas. Entonces a mí eso me parece muy denso y también me parece un problema de la igualdad y es como pensar como lo de la igualdad también desde esos ojos y lo que decía Juan Felipe, es igualdad ante qué, ante quién, es igualdad con base en qué, pues no existe la neutralidad, ¿no? Como que no hay una cultura neutra como para decir, bueno, si yo estoy en esta cultura, entonces lo que yo quiero no está mediado por la cultura y por lo que me impone la cultura. O si yo, ¿saben? Como
no sé, no sé si me estoy haciendo entender o si me estoy explicando bien, o sea, no sé, pero, pero, ¿qué piensan de eso? A mí me parece muy denso y me mal viaja mucho. Uy, Mariana, súper genial lo que estás diciendo, sobre todo porque a mí me parece que el- la cuestión de la igualdad incluso crea supremacía sobre el otro. Y en ese, a ver, porque también homogenizar como a todos según lo que yo quiero o yo pretendo que sean, va a hacer que de todas maneras termine siendo problemático. Por ejemplo, si nos remontamos a, la, a las guerras mundiales y ni siquiera nos vayamos pues tan lejos, cuando Hitler empezó todo este proceso, ¿por qué lo hizo? En realidad porque a él le parecía que unos otros, porque además aquí entra toda la cuestión de quiénes son los otros para mí, quiénes son los otros dentro de la otra edad, porque unos otros no eran iguales a mí, no se parecían a mí, entonces, ¿y qué generó todo eso, cierto? Y aún hoy en día todavía hay personas que piensan que eso fue justificado y que eso tenía que ser así, precisamente por esa supremacía. Yo siento que la igualdad termina siendo problemática, o sea, no veo cómo eso pueda ser la solución a un problema. Ahora, no sé si fue ahorita que lo estaban hablando, pero eso de que el feminismo blanco pretende ser o pretende de alguna manera parecerse como a los privilegios de los hombres, a mí me parece que tiene todo que ver. Y no voy a hablar pues pues en términos generales, pero, pero yo pienso que o bueno, los feminismos no deberían procurar tener como los privilegios de los hombres, sino la reivindicación de nuestros derechos, que finalmente pues, y no solo la reivindicación, sino la visibilización de nosotras como sujetas, no sé si decirlo así, y no tanto parecernos a los hombres, o sea, ¿para qué voy a querer yo parecerme a los hombres? ¿Para qué? Yo pienso que no debería ser el fin, ¿sabes? Pero pues no sé, mezclé peras con manzanas. No, total, está perfecto, porque esa es la discusión, ¿no? Como, pues esa es la discusión que plantea la interseccionalidad y también yo creo que es cuestionar qué es parecernos a los hombres, ¿no? Como qué moldea esa masculinidad, qué moldea a los hombres. Y en otra sesión hablábamos, vean, les voy a decir, hablábamos de esto. Es una cita de Florence Thomas que decía, de alguna manera los niños varones para volverse hombres, hombres de verdad y ser reconocidos en cuanto a hombres como les exige implícitamente una cultura patriarcal, necesitan descontaminarse de lo femenino materno que invadió su infancia. Ser hombre se vuelve poco a poco para ellos no ser mujer. Y también había otra cosa que hablábamos en la primera sesión, que era, esperen, no sé si era en la primera o en la segunda sesión, que decía acá, el punto de la palabra feminista y el movimiento feminista nunca ha sido decir que las mujeres son mejores que los hombres, sino que las mujeres y las cosas asociadas con las mujeres han sido dadas una posición menor en la sociedad y queremos subir esas cosas hacia un lugar de igualdad. Y yo siento que eso es algo que yo me he cuestionado mucho porque pues precisamente está ese discurso de ¿por qué feminismo y no igualismo? O ¿por qué ¿no? Como todo eso, como por qué si a los hombres los matan más, o pues todas estas como cuestiones que pues en últimas tienen una pregunta de pues el objeto del feminismo y de los feminismos como de fondo y que si no vemos desde una perspectiva interseccional, nunca vamos a poder resolver porque siempre nos vamos a quedar con esta idea de la igualdad a la loca y de la igualdad con la masculinidad y los hombres a la loca y la misoginia interiorizada. También hablábamos, por ejemplo, de entonces como el otro extremo, o sea, no el otro extremo, pero precisamente eso que decía Eli de querer como ser iguales a los hombres y entonces como yo decía, por ejemplo, que yo soy una mujer que nunca lloro, o pues casi nunca lloro, y que eso pues también es como
¿saben? Como, uy, no, las mujeres son muy sentimentales, pues no, yo soy fuerte y no tengo sentimientos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué valoramos no tener sentimientos en una escala superior, ¿no? O como esta idea de la hiperproductividad. Entonces el otro día yo estaba en una clase y decían como, había una niña que decía, como levantó la mano y le preguntaba a la profesora, como, pero ¿tú no crees que la naturaleza en sí misma nos discrimina a las mujeres? Y entonces lo que ella decía era, por ejemplo, el hecho de poder pues de quedar embarazadas ya hace que tengamos que parar nuestras vidas 9 meses. ¿Tú no crees que eso es discriminatorio? Y a mí eso me pareció súper problemático porque yo decía como, o sea, el problema es que vivimos en una estructura en la que tener que parar nuestra vida 9 meses pues está mal visto, porque lo que está bien visto es ser una máquina de trabajo que le es favorable al sistema, ¿no? Y entonces ser hiperproductivo y trabajar todo el tiempo y matarse para ganar más plata y, ¿no? Y esto es como, es súper problemático y querer solo la igualdad nos hace caer en este tipo de discursos, como, o sea, pues quiero ser igual a un hombre, entonces quiero no quedar embarazada. Pues no, lo que quiero no es ser igual a un hombre, sino cuestionar por qué quedar embarazada es visto como algo tan malo, por qué todo lo que los hombres hacen es visto como algo tan bueno. ¿Saben la regla? ¿Por qué tener la regla es visto como algo malo y no como, no sé, es súper poderoso porque, ¿saben? No sé, o sea, no sé. ¿Qué piensas? Pues a mí me llama mucho la atención lo que decía Juan Felipe, de como que la igualdad ya es violenta y sí, como si empezamos, si partimos de que tú y yo tenemos que ser iguales, pues no, porque en algún momento tú podrías quedar embarazada y yo claramente no. Y ahí ya si escribimos algo, por decir algo muy genérico en el que se busque un punto medio, pues en algún punto o para ti o para mí, y tristemente normalmente será para ti, pues algo va a salir mal, como te van a meter una injusticia o te van a echar del trabajo porque quedaste embarazada, te vas a tener que, no sé, como termina saliendo mal porque esa igualdad termina negando como el problema, ¿sí? Como si de entrada empiezo a negar el problema y eventualmente si no veo como todos los puntos de conversión, como de esta interseccionalidad, pues no veo la solución. Entonces, si no veo que tú tienes una voz y yo tengo una voz, pues no vamos a llegar a una solución en la que tú te ves beneficiada o tú te ves no perjudicada y yo también me veo no perjudicado o incluso beneficiado. Y entonces, por eso yo me siento como tan feliz viniendo acá, porque puedo venir y hablar o incluso escuchar como de feminismo siendo un hombre y aprender y entender que yo soy parte del problema, pero también de la solución. Total, wow, eso siento que es súper importante, ¿no? Y ya vamos a llegar a cuál es la solución para todos estos temas. Entonces, Juan Felipe, dale, pues cuál puede ser una solución, ¿no? Porque obviamente esto siempre es un debate, pero dale, Juan Felipe, para eso. No, pues no iba a hablar de la solución, pero es que hablaste de eso, de que la mujer de alguna forma trata de, pues, o intentaba por el constructo social y todo, imitar al hombre y no simplemente ser mujer. Y pues intentaré como referenciarlo bien, porque realmente hablar de Butler es muy jodido, tú sabes. Pero, pero ella decía una vaina que me pareció pues como muy densa y es como finalmente lo universal es la negación de lo femenino. El hombre ya ni siquiera termina siendo un género, sino que es como sí, lo universal. Pero aún así, el hombre en cada momento de su vida, todas las, pues, o al menos un hombre que sigue, digamos, los constructos normales, violentos, siempre va a estar tratando de reafirmar su no feminidad, es decir, reafirmar su universalidad, que él trasciende del género y que simplemente es como yo represento al humano y no como
no soy una categoría que puedas clasificar por interseccionalidades ni nada, sino que voy más allá. Y la mujer mientras tanto se ve, digamos, ultrajada y dejada como lo contrario, la negación de lo masculino, la negación de lo universal, y entonces todo lo que hay que referirse para que sea femenino, pues limitándose, no sé, a la palabra, al lenguaje, es lo que no está como en un lenguaje que, ¿cómo se llama eso? Como cuando, por ejemplo, todos, eso es un lenguaje que trata de, no sé cómo se dice eso. Es universal, pero como neutral, como que incluye a todos, no me acuerdo cómo se llama eso. Sí, o sea, se supone, Bueno, pero pues, sí, no, sí, obvio, o sea, es como hipotético, como intentando entrar en el punto, pero pues sí, eso era, o sea, me parece denso como esa negación de lo femenino y la universalidad del hombre, no sé. total. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? Pues sobre todo esto que venimos hablando. Bueno, entonces, pues, listo, llegamos hasta este punto y decimos, ok, ya sabemos que entonces el problema viene de cómo tratar de homogeneizar y universalizar, ¿no? Y decir que no existen diferencias y que todos ya de entrada somos iguales, nos lavamos las manos, perfecto, ya, hoy declaramos que todos somos iguales, buenas noches, fin de la opresión. Cuando entonces no hacemos esto, decimos, bueno, ¿qué carajos hacemos? Y entonces, en este mismo capítulo de La hermana de la extranjera, Lord nos dice, debe ser objetivo permanente de cada una de nosotras eliminar estas distorsiones de nuestra vida y al mismo tiempo reconocer, reclamar y definir las diferencias que constituyen la base sobre la cual se nos imponen dichas distorsiones. Porque todas nos hemos educado en el seno de una sociedad donde dichas distorsiones eran endémicas en nuestro modo de vida. Entonces, pues como que lo que dice es que precisamente lo que hemos venido hablando, y es que de reconocer estas diferencias y estos privilegios, pues parte como la solución a estos problemas, ¿no? Y entonces, pues es decir, como no hay un universal, porque el universal está excluyendo a muchas más personas, ni el hombre es el universal de la humanidad, ni la mujer blanca, cisgénero, heterosexual, educada y de clase media es el universal de todas las mujeres. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues reconocer esta diferencia y reconocer que esta diferencia ha derivado en opresiones, y ese es el primer paso. Ya una vez hacemos eso, pues se nos abren como una perspectiva enorme. Entonces, por ejemplo, aquí está otra feminista de la que hablábamos hace un rato, que es Ochi Curiel, que lo que dice es, pues que como esto parte de reinterpretar, de reinterpretar la historia y de reinterpretar todas las narrativas que pues como que nos han vendido tradicionalmente. Entonces les voy a decir, vamos a ver lo que ella dice de cuáles son las claves del feminismo decolonial. El feminismo decolonial es, digamos, una rama que está muy ligada con el feminismo interseccional porque surge en los países donde pues hubo un proceso de colonización y de personas que dicen como, hey, no, o sea, lo europeo no es la civilización, ¿no? Como que nos venden esta historia de, no, sí, los blancos vinieron a educar a los indígenas y ¿saben? Y a blanquear la raza y trajeron riquezas, y es como, no. El feminismo colonial lo que dice es, hey, buena parte de las estructuras de opresión que tenemos hoy en día vienen como de la colonia. Y entonces lo que nos dice Ochi Curiel, que es lo más importante para el feminismo decolonial, es lo que vamos a ver ahorita. Y que yo creo que aplica, para todas estas discusiones, y no solo para el feminismo decolonial, sino para una perspectiva interseccional, como tener en cuenta estos puntos que ella menciona de reinterpretar la historia y las narrativas que nos han dado. La clave sería pensar una relectura de la historia,
O sea, yo creo que nos contaron una historia, la historiografía hegemónica nos contaron una historia donde supuestamente los colonizadores eran conquistadores y descubridores, ¿no? Hemos dicho, no solamente nosotras, sino también grupos indígenas y afros, que lo que hubo a partir del 1492 fue un etnocidio histórico que todavía tiene secuelas, digamos, en esta colonialidad contemporánea. La otra clave es pensar que somos sujetas y sujetos con conocimiento, con experiencia, que son válidas, sea que tengas academia o no tengas, que hay una recuperación, digamos, de los conocimientos. Digo recuperación porque históricamente los pueblos han tenido una serie de conocimientos que no se valoran como conocimiento, precisamente por esa institucionalización del pensamiento y la epistemología, digamos, que se ha instalado en términos occidentales de solamente considerar cierta manera de producir conocimiento que además se asume como neutro, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? La otra clave, como lo dije anteriormente, yo creo que tiene que ver el pensamiento y la acción. Yo no concibo particularmente un feminismo decolonial que no tenga una práctica política. Y últimamente yo creo que lo decolonial y el feminismo decolonial, hay sectores, digamos, que lo han institucionalizado desde la academia, y yo creo que un feminismo decolonial necesariamente tiene que hacer una práctica política colectiva y que tiene que ser parte de un movimiento social articulado a muchos movimientos al mismo tiempo. Entonces, por un lado, es una crítica a todo lo que significa universalizar, una crítica a categorías estables, modernas, occidentales, a estos pensamientos, digamos, que solamente se asumen como válidos, para proponer un desenganche epistemológico, como diría Star Hall, y al mismo tiempo proponer otras categorías analíticas que nos permitan fortalecer las prácticas políticas en las que estamos inmersas, digamos. Ok, entonces, pues bueno, yo siento que eso es muy ilustrativo de lo que venimos hablando, ¿no? Como que ella dice, pues que reconocer el privilegio también implica reconocer que las estructuras de las que no nos hablan, de las que no tenemos, digamos, esas historias múltiples que dice Chimamanda, pues igual son válidas, igual tienen conocimientos, igual tienen luchas, y que universalizar no es lo que nos va a llevar como a la igualdad o a la eliminación de estas opresiones, ¿no? No es decir, listo, todos somos iguales y se acabó, porque no hemos sido tratados como iguales, no somos leídos como iguales. Y pues esto es súper problemático, porque precisamente invisibiliza todo lo que nos hace no ser iguales. Entonces, bueno, ¿qué piensan de esto? Ya para cerrar. ¿Qué piensan de lo de Ochi? ¿Qué piensan de lo de Lord? ¿Cuál creen ustedes que es la manera de abordar estas cosas que no sea desde la homogenización? Pues lo que tú decías, aceptar de alguna forma la singularidad de cada uno, identificarla con sus cosas buenas, sus cosas malas, pulir, digamos, las que están mal y que generan violencia, pero, digamos, identificando esas singularidades es la única forma en la que uno puede ser consciente de la posición en la que está para de ahí en adelante hacer pues lo que tenga que hacer para, pues si quiere cambiar las cosas y que sean mejor para uno y para los demás. Total. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Bueno, pues entonces eso sería todo para esta sesión. Pues nada, gracias por venir, gracias por opinar, participar, aportar. Decirles que todas las grabaciones de estas sesiones y de todos los demás eventos de No es Normal quedan grabadas y están accesibles en el Drive de No es Normal
para que puedan ir a verlas. También tenemos otros eventos diferentes a estos ciclos. De hecho, mañana están muy invitadas a un evento sobre feminismo antimilitarista. Va a ser también a las 5 de la tarde y tenemos un invitado especial para hablar de masculinidades y militarización, que también siento que es un tema que toca mucho la interseccionalidad, ¿no? Como el militarismo es una estructura que forma las masculinidades y por ende forma esta idea universal hegemónica de pues la humanidad y de los hombres y de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si les interesa, muy invitadas también a los demás eventos. También todos los que hemos hecho durante la cuarentena han quedado grabados y están accesibles en el Drive. Entonces, pues nada, también decirles que somos un canal de comunicación abierto. Como les dije al principio, yo esto normalmente no lo hago sola, de hecho no lo preparé sola tampoco, estoy con otra Mariana Crane, que hoy no pudo venir, pero igual las dos y toda la colectiva somos un canal de comunicación abierto, nos pueden buscar en las redes sociales de No es Normal o escribirnos a nosotras, en fin, lo que quieran. Gracias por venir y nos vemos. El otro jueves no tenemos sesión, pero en 2 semanas vamos a tener una sesión sobre cómo vivir el feminismo. Entonces, pues nada, aquí seguimos y gracias a ustedes por venir, gracias Esli por decir que te alegramos el día y por este espacio. En verdad, este espacio a mí también me alegra los días. Entonces, pues gracias por venir, gracias por participar, gracias por todo. Y nada, hasta dentro de 2 semanas o el próximo evento al que quieran ir. Voy a parar de grabar.